Saludos, libro de Isaías, capítulo 53. Isaías nos da un panorama tremendo de toda la vida de Cristo. Por eso muchos comentaristas, y a mí me encanta también decirle que el Isaías es el evangelio del Antiguo Testamento. Los que han estado en todos los estudios saben que en todos los estudios reitero ese nombre porque realmente cuando leemos al profeta Isaías, estamos teniendo todo un panorama profético, histórico, de lo que iba a suceder con el Dios encarnado, con Cristo Jesús, el enviado, el Mesías, el Redentor del mundo. Estos últimos capítulos del libro nos muestran muchas cosas del Señor, pero en especial hay varios que lo titulan los comentaristas como el siervo sufriente. En el Isaías 53 hay una descripción, wow, tremenda, que nos muestra varias cosas del Señor que lo hizo por el amor que te tiene a ti, que me tiene a mí. Y por eso le he titulado esta reflexión, el siervo sufriente que ama, que sana y que salva. El siervo sufriente que ama, que sana y que salva. Hay una frase interesantísima que dice, Cristo no murió simplemente por nosotros, sino que murió en el lugar de nosotros. Tú y yo merecemos la muerte por ser pecadores, pero el Señor murió en tu lugar. Y me llama mucho la atención que la muerte de Cristo no fue solo ese acontecimiento, aquel día crucificado, resucitado el tercer día, sino que tiene una connotación eterna para ayudarnos hoy, 2000 años y tanto después de su muerte, esa connotación de darnos su amor, morir en nuestro lugar, ser el sustituto para justificarnos delante de Dios, porque Él sabe que solo no podemos, que somos débiles. Él sabe que Él es el que tiene el poder. Por eso decimos todo lo puedo en Cristo. Por eso tenemos que estar en Cristo. Al reflexionar en Isaías 53, me da un pie de apoyo, me da una roca, más que un pie, una roca de apoyo para saber que en nuestras debilidades Dios está intercediendo por nosotros y es uno de los pasajes profundos que nos ayuda para estar confiados en su gracia, que Él ha hecho por nosotros, para bendecirnos, porque sin Él nada podemos hacer. Esta profecía o este texto también describe la pasión del Señor y entiéndase la palabra pasión, no por apasionado, sino por la compasión y la pasión que tuvo por nosotros, que se entregó y sufrió en nuestro lugar, en mi lugar y en tu lugar, Él fue y sufrió. Por eso quiero que tengan la imagen y lo voy a decir en esta frase para que quede en tu mente y en tu corazón. Cristo Jesús es el siervo rechazado, el siervo rechazado. Aún en su juventud, muchos lo cuestionaron al decirle, este no es el hijo del carpintero, fue rechazado. Pero fue un rechazo aún mayor cuando él se manifestó. Y quiero leer los versículos del 1 al 3 para poner en nuestro espíritu lo que el Señor nos revela con esto de siervo rechazado. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Por supuesto, está hablando de lo que iba a suceder tanto en esos días de sufrimiento, en toda esa semana de pasión, esos días de persecución, de golpe, de cuestionamiento,
de escupirlo, de negarlo. Y qué bueno que Jesús dijo, no saben lo que hacen, no saben lo que hacen. Él fue rechazado. Pero en tu vida y en mi vida, en ocasiones, rechazamos esa presencia de Dios o ese momento en el que Dios se revela a nuestras vidas. Y Dios nos manda a ser sensibles y él sale. Por supuesto, estoy hablando de Cristo ahora como el enviado y Isaías usa una palabra muy interesante, renuevo. Cuando los árboles se cortan, en el tronco sale un renuevo, quiere decir una pequeña rama que sale de lo que existió. Y tu vida y mi vida también son así. A veces suceden cosas que queda como no hay solución, pero hay un renuevo. Quiero decirte, el renuevo en tu vida es el Señor. Cristo vino como el renuevo para la nación de Israel, como el renuevo para la humanidad, porque aunque todos fuimos sacados de la gloria de Dios, vino el renuevo. Vino el renuevo como el Mesías, el enviado de Dios. Y aunque fue despreciado. No sé si han visto cuando se planta un árbol, un pequeño arbusto, se le pone unas piedras a su alrededor o algo que lo proteja para que en ese tiempo que está el renuevo no se golpee, no haya nada que pueda afectarlo, ¿verdad? Pero en Cristo Jesús, Él fue el renuevo que vino, el que se manifestó y fue despreciado. Y dice un título, varón de dolores. ¿Por qué? Porque no fue despreciado solo de palabras, no fue despreciado espiritualmente, fue también golpeado, sufrió. Y esto no lo estimamos. Isaías lo dice como no lo estimamos como un acto que fue hecho ya en ese momento de escritura profética, pero también fue hecho en el momento en el que se cumplió en el cuerpo, en la vida de Cristo. No, es decir, no lo estimamos, lo menospreciamos. Y es interesante que tú y yo tenemos que estimar, valorar todo lo que el Señor hizo por nosotros, porque Él sufrió por ti y por mí. Hay principios espirituales que no podemos olvidar y es que el plan de Dios no siempre es comprendido. Cuando nosotros vamos transitando en el plan de Dios, en ocasiones tenemos preguntas, Señor, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué me pasa a mí? ¿O por qué sucedió? ¿Por qué este tropezón? ¿Por qué sucedió estas cosas? Pero no te preocupes por no comprender, sino preocúpate por obedecer. Tenemos que preocuparnos por obedecer. Cristo vino en humildad, sin esplendor terrenal. Y todos nosotros queremos estar bien siempre y es nuestro deseo, pero el Señor está dando una imagen, dice incluso que no había hermosura en él. Cuando Él vino a salvarnos, no vino, Él vino, aunque vino como rey, se manifestó como rey, entró en Jerusalén y fue aclamado como rey, pero sus vestimentas, su imagen, su cabalgadura, nada fue como de alta alcurnia, vino en humildad, aspecto que tenemos que transportar a nuestras vidas también. Fue rechazado como el Mesías, pero revela el rechazo en aquel tiempo y el rechazo en estos tiempos, porque hoy hay personas que le hablan del Evangelio, no quieren saber del Señor. En ocasiones nosotros rechazamos la voz del Espíritu. Bueno, sea cual sea el rechazo, tanto en el cumplimiento profético, cuando Cristo vino, cuando también en nuestras vidas, nos habla de nuestra dureza de corazón. Por eso Dios nos manda a ser sensibles, guiados por el Espíritu de Dios. Y ese debe ser nuestra oración diaria. Señor, guíanos con tu Espíritu. Juan, primera de Juan, es decir, Juan capítulo 1, verso 11. Dice, a lo suyo vino, y está hablando de la nación de Israel, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Jesús vino y la nación de Israel teniendo profecía, teniendo la palabra, teniendo liderazgo espiritual, esperando el Mesías, no le recibieron. De hecho, no le conocieron. Él habló de sí mismo y no le recibieron. Primera a los Corintios 1, 27 hasta el 29 nos da esta idea.
lo necio del mundo escogió Dios para que nadie se jacte en su presencia. Bueno, para avergonzar a los sabios y demás, porque el Señor escoge personas que no son valorados para dar a mostrar su gloria. Y en tu vida y en mi vida ha sucedido también. Dios nos sacó, tal vez otros no te valoraron, pero ahora Dios que está en ti y está en mí, nos pone para que las personas puedan escuchar del Evangelio. Pero la clave es que el Señor da esa, escoge como nos da como escogidos de Dios, aunque el mundo nos haya rechazado. Aplicándolo para la iglesia, tenemos que apreciar, tomar, nutrirnos de la humildad de Cristo para valorar más lo eterno. Y de nuevo, yo sé que todos queremos estar bien, queremos vivir bien, queremos tener, pero eso no quita que vivamos una vida en humildad. Y humildad, de nuevo, no es estar sucio, con la ropa rota, con... No, no, humildad quiere decir dependencia a Dios. Tener siempre conectado con el Señor, porque sin Él nada podemos hacer. Llamados a no rechazar a Cristo por perjuicio o expectativas humanas. Recuerda que el Señor dijo, el que me negare, le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Tú y yo tenemos la oportunidad diaria de ponernos a cuentas con Dios. Qué bueno, que es por su gracia, no es por nuestros méritos, no es por lo que hacemos, pero el Señor nos levanta, nos fortalece y nos ayuda para no rechazarle en ninguno de nuestros momentos. Él llevó tu sufrimiento. Cristo, Jesús, el Mesías, llevó tu sufrimiento. El siervo sufriente sufrió en tu lugar. Esto fue algo sustitutivo y es una de las claves o de las explicaciones de la doctrina de la salvación que enseñamos en las lecciones de doctrina. Es el sufrimiento sustitutivo del siervo, que es Cristo Jesús. Ciertamente, dice el texto, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero o más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Bueno, estos versículos nos dan para estar hablando por mucho tiempo, pero resumiendo la idea, tus enfermedades, tus dolores, el Señor, como son consecuencias del pecado, porque al final Dios nos creó y en la creación perfecta de Adán no había enfermedades, no había plan para los dolores, no había nada que tenía que ver. Toda la degradación espiritual y física trajo también todas las consecuencias naturales de las enfermedades. Por eso Él llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores, y algunos dijeron, le tenemos por abatido de Dios. Eso está pasando porque Dios lo permitió. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. ¿Qué es lo que es una rebelión? Saber qué es lo que es la ley y no cumplirla. Entiéndase en cualquier momento. Me estoy rebelando contra algo que sé que está establecido. Su herido fue por nuestras rebeliones. Y esta palabra es importante. Es cuando sabemos algo y no lo cumplimos o hacemos algo en contra de lo que ya sabemos. Así que esto no está hablándole a los no creyentes, nos está hablando a nosotros. Es triste cuando sabemos algo y lo hacemos mal, pero Dios quiere que tú sepas hoy que Él fue herido por tus rebeliones, molido por tus pecados. Todos tenemos por naturaleza el instinto al mal, al pecar, pero Él fue molido por tus pecados, por mis pecados. El castigo de tu paz, de mi paz con Dios, fue sobre él pagó por nosotros y por su llaga fuimos nosotros curados. El texto nos habla tan claro que nos da mucha esperanza. Tus errores, tus enfermedades, tus problemas, tus debilidades, todas fueron al cuerpo de Cristo, al sacrificio de Cristo.
Él los tomó por ti para que tuviésemos paz con Dios. Aún todos nos descarriamos como ovejas. Por eso el Señor le dijo a Josué, no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda, porque Dios, hablando a Josué, no era cualquiera de la nación de Israel, él estaba diciéndole, no te apartes, no te apartes, no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. Todos, sin excepción, tenemos no solo la tendencia humana, sino la posibilidad por tentación, por pecado, por descuido, de apartarnos. Por eso el Señor dice, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Ayúdanos, Señor, para siempre estar en tu camino. Esa es la oración. No apartarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Mantenernos en el camino del Señor. Pero el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación, el sacrificio por todos nuestros pecados. Es importantísimo eso. De nuevo, no solo son los pecados del pasado, son los pecados de hoy y los de mañana, porque pecamos con el pensamiento, con las palabras, con las acciones. Tenemos que estar conscientes que el siervo sufriente sufrió por tu pecado de hoy también y él nos restaura. Así que él fue herido por ti, él fue molido por ti y por mí, él fue castigado por ti y por mí, su llaga, su enfermedad, todos, él es nuestro sanador. Algunos dicen Dios es el médico. No, no, Dios es nuestro sanador, más que el médico. Él es el redentor de los descarriados. Si te has apartado un poquito, cuando nos apartamos un poquito a la derecha, él tomó tu descarrío y te da ahora dirección. Él cargó en su sacrificio toda tu carga. Cristo tomó nuestro lugar sustitutivo y nos ha redimido. Él nos ha justificado para que podamos caminar siempre con Él. La humildad y la humanidad entera necesita de esa redención. Es decir, la humanidad entera, tú y yo necesitamos estar consciente de toda la carga que fue sobre el Señor, no solo por conocimiento en nosotros, sino para valorar todo lo que Él hizo por nosotros. Primera de Pedro capítulo 2, verso 24, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Primera de Pedro 2:24. Cristo tomó tu pecado, mi pecado, en su cuerpo, en el madero. Por eso, en el momento de la crucifixión, Jesús tuvo que expresar al sentir el mover de la vista del Padre apartándose de él. Por eso dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Es el momento en el que el Padre observa todo mi pecado, tu pecado en la vida de Cristo, todo el pecado de la humanidad, pasado, presente y futura en el cuerpo de Cristo. Segunda a los Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Él no pecó, tenía la posibilidad de pecar, no, un santo, el Hijo de Dios, pero Él tomó todo el pecado, Él pagó por ti. Es como que alguien vaya detrás de ti en la tienda y tome todo lo que tú compraste y lo pague. No compró nada, pero Él pagó. No pecó, no pecó, pero Él pagó por tu pecado. Se hizo el pecador, es decir, cargó el pecado tuyo para redimir. Nuestra sanidad espiritual y física, nuestra reconciliación y redención depende totalmente del sacrificio de Cristo. Tenemos que entender que ese sacrificio, y eso cuando lo interiorizamos y lo valoramos, damos aún mayor apreciación a lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Depende totalmente del sacrificio de Cristo, tu santidad, tu redención, tu sanidad espiritual. Por eso tenemos que vivir con gratitud. En los momentos de flaqueza o de fortaleza, sea cual sea el momento que estés viviendo, con gratitud por la sanidad, por la santidad, por la redención, por la presencia del Señor.
hay dos palabras clave que casi siempre uso porque yo lo necesito. Misericordia y gracia. Misericordia es que Dios no nos da lo que merecemos, pero gracia es que lo que nos da lo que no merecemos, porque somos sus hijos. Él sabe que lo necesitamos constantemente. Vivir con gratitud por lo que Él está haciendo y por todo el sacrificio de Él por tu vida y por mi vida. Ahora, hay un aspecto interesante que el profeta Isaías comparte con nosotros en este capítulo 53 y yo le he llamado el silencio para la vida y la santidad. Muchas veces nuestras palabras echan a perder las cosas. A veces hablando no arreglamos las cosas, al contrario, complicamos. Me gusta el refrán a veces que calladito nos vemos más bonitos y nos permite escuchar la voz de Dios, nos permite escuchar nuestra voz interior, que no es más que el Espíritu Santo en nuestras vidas, o nuestra conciencia ejercitada por la palabra del Señor para que podamos reflexionar en él. El silencio voluntario del siervo. Cuando lo acusaron, cuando lo golpearon, cuando dijeron, él se mantuvo en silencio. Y leo los versículos. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Wow. Él mantuvo el silencio aunque tenía todas las condiciones para hablar. Todo el poder, todas las condiciones, toda la moral, toda la espiritualidad del universo estaba en él reunida, pero no abrió su boca. De nuevo, para mí esto es un ejemplo en el cual puedo y te invito que lo consideremos en cada momento de desesperación, de angustia, de apuro, de querer ver soluciones rápidas. Mantén el silencio. Por eso el salmista lo dijo de otra manera: estad quietos y conoced que yo soy Dios. También dice otro de los textos: guarda silencio ante el Señor. Otro de los escritores dijo: calle delante de él toda la tierra. Muchas veces necesitamos estar en silencio. Enmudecer, bueno, él enmudeció, fue como un cordero, sufrió el juicio, la sepultura, sin maldad, sin maldad. Él lo hizo sin maldad para quitar mi maldad. Él lo hizo sin maldad para quitar tu maldad. Él lo hizo sin pecado para quitar nuestros pecados. Jesús aceptó con mansedumbre el sufrimiento injusto para darnos hoy la gloria justa. Él tomó tu lugar. Su muerte fue injusta desde el juicio humano, pero redentora en el plan divino. Cuando el Señor permitió que el juicio que hicieron los sacerdotes, los sumos sacerdotes, los fariseos, los romanos, Pilato, todos los que lo juzgaron y lo llevaron a la cruz, fue un injusto juicio, pero era para llevarnos al justo juicio de Dios a nosotros. Hoy el Señor nos ve a través de ese justo juicio divino, porque tú y yo, el Señor nos ve a través de Cristo Jesús. Somos malos, no estamos al 100 en nuestras vidas, pero el Señor nos ve siempre a través del sacrificio de Cristo, a través de su Hijo. La pureza del siervo resalta el sacrificio perfecto. Cuando vemos a Cristo, cuando tenemos ahora a Cristo, lo hemos aceptado y caminamos con Él en este camino de perfección, de santidad, de pruebas, de tribulación, de enfermedades, de angustia, de pruebas, de todo. El Señor es con nosotros.
y nos invita a que valoremos su silencio en el en el juicio injusto humano y por el pecado, para que hoy gocemos del justo juicio de Dios. Mateo 26:63 dice, mas Jesús callaba. Mi pregunta es, ¿estoy callando en el momento que soy juzgado? ¿Estoy callado en el momento que estoy siendo alentado o que estoy siendo reprendido? ¿Estoy callando en el momento en que mi conciencia, el espíritu me está hablando de algún momento o estoy justificándome? Dijo alguien en una de sus palabras que la justificación es la prostitución del carácter. Cuando nos justificamos y siempre estamos poniendo alguna justificación humana, realmente es que hay algo incorrecto. Pero el callar delante del Señor nos permite oír su voz. Jesús cayó de nuevo en el juicio injusto para darte a ti y a mí un justo juicio divino. Juan capítulo 19, verso 38 hasta el 41 nos habla de José Arimatea, que pidió el cuerpo de Jesús y fue sepultado en una tumba de ricos. Hoy también hay algunas personas que fallecen y tienen ya un lugar en el cementerio preparado porque sus familiares pudieron preparar condiciones. Hay otros que no, hay condiciones menores de otras condiciones tal vez sociales y demás. Lo mismo en este tiempo. José de Arimatea tenía una tumba lista, preparada. No todo el mundo tenía una cueva para enterrar a sus muertos. No todo el mundo tenía un lugar así preparado. Pero el cuerpo de Jesús fue sepultado. Aquí dice la palabra que su sepultura, qué lindo es la profecía, aunque nunca hizo maldad ni hubo pecado en él, dice, mas con los ricos fue su muerte. José de Arimatea cumplió esta profecía teniendo los recursos y el lugar, pudo sepultar al cuerpo de Cristo en tumba de ricos. Aprender a responder con mansedumbre cuando somos tratados injustamente. Aprender a callar en los momentos de injusticia. Cristo es nuestro ejemplo de obediencia incluso hasta la muerte. Como dice Filipenses, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tu sufrimiento y mi sufrimiento, mi tribulación, tu tribulación, las pruebas, las tentaciones. Vamos a mantenernos firmes en silencio delante del Señor para poder alcanzar ese oportuno socorro delante del Señor. La redención tuvo su costo. Alguien, alguien hablaba de las cosas gratis y hay un refrán que en ventas y demás que lo gratis a veces es lo más caro que sale. Pero el costo de la salvación, algunos le dicen, no, porque la salvación es gratis. No, no es gratis. Le costó mucho al Señor. Mucho, su vida, su sangre. Leo la palabra. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Recuerda la oración, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Las palabras claves de toda esta porción, hablándonos de el valor de la redención, del sufrimiento, el costo de mi salvación y tu salvación, es esa, la expiación. Él sufrió, lo vieron los linajes de la tierra. Él sufrió para justificarnos. Él sabe que solo no podemos.
De hecho, todos los mandamientos del Antiguo Testamento, nadie en Israel los cumplió, nadie los cumple hasta hoy, porque el Señor sabe que no podemos solo. Es con su ayuda. Nadie puede vivir en santidad ni intelectualmente ni por esfuerzo humano. Es solo con su ayuda y Él nos levantará. Por eso el salmista dice, y también desde su experiencia, 7 veces cae el justo, mas el Señor lo levantará, porque Él sufrió por nuestros pecados y oró por los transgresores. La expiación fue voluntaria del Padre y del Hijo. Su sacrificio produce fruto eterno. La redención no es temporal. Dios no te perdonó por un mes, por un año. Dios no te perdonó para que fueras miembro de una iglesia. Dios te perdonó y me perdonó por siempre. Aunque Él sabía que pudiéramos mañana fallar, aunque Él sabíamos que podemos apartarnos a la derecha o a la izquierda, descuidar muchas cosas en nuestras vidas, Él nos perdonó eternamente y para siempre. Eso se llama justificación eterna, salvación y redención eterna. Su exaltación es recompensa divina. Cuando el Señor lo exaltó hasta lo sumo, es la recompensa divina que Dios el Padre le dio al Hijo por tomar tu lugar y mi lugar, porque satisfizo la justicia divina. Nadie podía satisfacer la justicia divina. Cristo pudo satisfacer la justicia divina. Hebreos 12:2. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Jesús sabía que su sufrimiento era menor que todos los beneficios que iba a alcanzar después de su sufrimiento. Por eso dice, con el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Él sabía que tú y yo necesitábamos de la redención porque solo no podíamos. Por eso él sufrió para darnos el gozo. Romanos 5:9, justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Me encanta que seremos salvos de la ira. El Señor nos sacará de este mundo, nos ha sacado del pecado, nos está sacando del pecado. Me gusta decirlo así, nos está sacando del pecado, nos está santificando, nos está perfeccionando, nos está ayudando a crecer como seguidores de Él. La iglesia debe predicar fielmente la cruz como el centro del mensaje cristiano de redención, de levantar al caído, llamar a participar del fruto de la aflicción como testigos y discípulos. La palabra testigo quiere decir mártir, sufrir hasta la muerte por Cristo, poner de hablar de Él a pesar de, como sus seguidores, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros y me seréis testigos. Un pastor en Asia compartía Isaías 53 con un grupo de personas que no eran cristianos y habló de todo esto que yo le he hablado a ustedes hoy, de tomar el lugar, de sufrir en tu lugar, de sanar por su sacrificio y demás. Y al terminar, alguien se acercó y le interrumpió, le dijo, ¿quién es ese hombre del que habla el texto? Quiero conocerlo ahora mismo. Nadie puede hacer eso por nosotros. Ningún ser humano puede hacerlo. ¿Quién fue? ¿De quién escriben? Esa noche varios entregaron su vida a Cristo porque entendieron que la profecía hablaba de una sola persona. Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador, sanador y redentor. Isaías 53 nos muestra a Jesús como el siervo sufriente que pone por amor su cuerpo en nuestro lugar. Por amor, su santidad para nuestra santidad. Por amor pone él nuestra justificación por su sacrificio. Hoy como iglesia tenemos que ya hablar de este mensaje, que no depende de nosotros, depende del Señor. Tanto tu salvación como tu santidad, como tu caminar y mi caminar con el Señor. Vivamos como pueblo redimido, amado por Dios, salvado por Dios, sanado por Dios, redimido eternamente y para siempre. Que el Señor les bendiga es mi deseo y oración.